A menudo escucho la palabra marco común europeo de referencia, pero no sé lo que quiere decir. ¿Me puedes explicar para qué sirve? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Puede que te suene muy extraño este acrónimo si vives fuera de Europa, pero este es la palabra clave en evaluar cuán bien la gente habla y entiende distintos idiomas. Quizá alguien te haya dicho sí, tengo B2 cuando le preguntaste su nivel de inglés, francés, alemán, italiano u otro idioma europeo. Este criterio común, hoy en día aplicado a varios idiomas tanto dentro como fuera de la Unión Europea, se usa para medir las capacidades lingüísticas de las personas y compararlas entre distintos idiomas. Hoy nos enfocamos en este tema para que entiendas cuántos esfuerzos tienes que hacer para llegar al nivel que quieres. El MCER, que significa Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, fue elaborado por el Consejo Europeo entre 1989 y 1997, mientras que el Parlamento Europeo recomendó su uso en 2001. Antes cada examen de idioma tenía sus propios niveles, por eso no era fácil comparar los certificados del nivel intermedio en distintas lenguas. Hoy en día varios exámenes de idiomas, tanto de los países que pertenecen a la Unión Europea como de los que no pertenecen, han adoptado esta directriz con 6 niveles entre A1 y C2, posibilitando la comparación de capacidades con mayor facilidad. Por ejemplo, si alguien dice mi idioma materno es holandés, tengo C1 en inglés, B2 en alemán y B1 en francés. Significa que esta persona conoce de mejor a peor el holandés, el inglés, el alemán y el francés. No es necesario conocer detalles de cada examen para poder comparar los niveles, y solo por escuchar tengo A2 o B1 en polaco, ya entiendes aproximadamente el nivel de fluidez de esa persona. Este criterio ha sido adoptado en distintos exámenes, por ejemplo del FDALF en francés, el examen de alemán por el Goethe-Institute y DELE en español por el Instituto Cervantes, entre otros. Cambridge English adopta esta directriz para aquellos que quieren demostrar su nivel de conocimiento del inglés. En MCER, A significa usuario básico, B usuario independiente y C usuario competente, y cada grupo tiene 2 niveles, uno para el inferior y 2 para el superior. En 2018 se añadieron 5 nuevos niveles a los 6 existentes, Pre-A1, A2+, B1+, B2+, y más allá de C2, aunque los convencionales siguen siendo mucho más conocidos. Hoy vamos a enfocarnos en lo que puedes hacer en cada nivel, seguido por horas aproximadas de estudio para llegar a cada nivel, basadas en las cifras de la Fundación Suiza English First, EF, y las de Interact, una empresa japonesa que manda a profesores extranjeros al gobierno nipón. El grupo de los primeros niveles, A, se refiere al usuario básico, que puede decir expresiones sencillas. El que tiene A1 acceso es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Y puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, y esté dispuesto a cooperar. Podemos decir que en esta etapa, la gente es capaz de comunicarse sobre temas limitados y sencillos. Los con A1 pueden decir y entender expresiones como tengo sed, ¿dónde está el baño?, o me llamo A y soy de B, entre otras, por lo que su habilidad lingüística es todavía muy básica. Cuando conversas con alguien de este nivel, tienes que tener en cuenta que su habilidad es todavía muy elemental y limitada, por lo que es necesario explicarle de una manera que pueda entender. También es bastante probable que solo sepa el presente sin conocimientos sobre el pasado o el futuro, o el imperativo, así que, como ya ves, la variedad de lo que puede contar es bastante restringida. Según Education First, una fundación con sede central en Suiza que se dedica a la enseñanza del inglés, los hispanohablantes que no tienen conocimiento alguno del inglés necesitan 70 horas para llegar a la A1, mientras que otra fuente indica que necesitan entre 325 y 600 horas si quieres llegar a este nivel en japonés. Luego A2 plataforma. Este nivel se refiere a aquella persona que es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes, información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Así pues, podemos considerar a A2 como otra etapa básica del aprendizaje de idiomas, aunque un poco más avanzada que A1, y los que se encuentran en este nivel todavía se limitan a hacer expresiones sencillas. Por ejemplo, ayer fui a la biblioteca, vamos a dar un paseo al parque, mete esta caja de cartón en el coche, o este libro es tuyo y ese libro es mío. Aunque hay que esforzarse más para poder conversar con fluidez, ya pueden comunicarse dentro de sus posibilidades. Si hablas despacio y con claridad, no tendrá demasiadas dificultades para entenderte si el tema es sencillo en una conversación cotidiana. Según Education First, los hispanohablantes necesitan estudiar 150 horas para que su inglés avance de A1 o A2, o 220 horas desde 0 a A2, mientras que necesitan estudiar hasta 400 horas para llegar de A1 a A2 en japonés, o hasta 1000 horas desde 0 a A2. El segundo grupo de niveles, B, se refiere al usuario independiente y aquella persona con B1, umbral, es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal, y puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Mientras que la descripción de B1 es bastante complicada, podemos decir simplemente que se trata de un nivel en el que se puede mantener una conversación ordinaria y fluida con amigos y vecinos, etc. Las personas con B1 pueden hacer y entender expresiones más complejas que las de A2, como ayer fuimos de acampada a la montaña, pero tuvimos un problema porque llovió mucho, o mañana es el cumpleaños de mi hija, así que lo siento pero no puedo aceptar tu invitación a cenar. A este nivel puedes disfrutar conversaciones con extranjeros que no dominen el español, y no tendrás muchos problemas cuando te mudes a un país extranjero, aunque esto significa que solo evitarás problemas lingüísticos viviendo allí, y de todas formas necesitarás mejorar tus conocimientos de la lengua extranjera si quieres buscar trabajo allí. Además, a veces te resultará difícil entender a los lugareños si te trasladas a un lugar con acentos o dialectos muy marcados, por lo que tendrás que pedirles que hablen en la lengua estándar. Según Education First, los hispanohablantes necesitan estudiar 300 horas para llegar de A2 a B1 en inglés, o sea 520 horas desde 0 a B1, mientras que en japonés necesitan estudiar entre 375 a 700 horas desde A2, y entre 950 a 1700 horas desde 0. Mientras que aquellos en los grupos A son solo capaces de decir algo básico, los de B1 ya pueden realizar conversaciones fluidas sin demasiados errores, aunque se necesitan muchos ejercicios para llegar a esta etapa. Luego B2 avanzado. Alguien con este nivel es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Y puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Cuando llegues a B2, no solo podrás mantener conversaciones cotidianas, sino también hablar de temas relacionados con tu profesión o sobre asuntos sociales. Por ejemplo, puedes decir algo como, el Centro de Salud Pública ofrecerá vacunación contra la gripe, así que visítalo durante este periodo, o, la excavación de las ruinas arqueológicas descubiertas en Roma ha revelado muchos hallazgos nuevos que están reescribiendo la historia. A este nivel serás capaz de entender los noticieros de la radio y la televisión, y los que se especializan en psicología, por ejemplo, pueden entender bastante bien lo que se debate en los congresos académicos y hacer allí breves presentaciones. Según Education First, los hispanohablantes necesitan estudiar 200 horas para mejorar su inglés de B1 a B2, o 720 horas de 0 a B2, mientras que si estudian japonés, necesitan entre 650 y 1100 horas de B1 a B2 y entre 1600 y 2800 horas de 0 a B2, según otras fuentes.
A esta altura y más adelante hay muy poca gramática nueva y es más importante leer textos escritos para adultos para mejorar el vocabulario, entender artículos de periódico y otros escritos relacionados con tu especialidad. Tendrás que construir tu propio vocabulario sobre tu especialidad, aparte de temas generales. Por ejemplo, si quieres ser fisioterapeuta en el extranjero, necesitarás leer literatura sobre tu especialidad para aumentar tu vocabulario, pero como ya conoces el tema muy bien, no te resultará demasiado difícil leer esos textos en esa lengua extranjera y, de hecho, es a través de este proceso que crecerá tu vocabulario. El grupo más alto de niveles, C, se refiere al usuario competente y aquella persona con C1, dominio operativo eficaz, es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Y puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. En esta etapa podrás desenvolverte en casi todos los aspectos de la vida social. Por ejemplo, varias universidades piden a los estudiantes no nativos que tengan C1 para poder seguir las clases en el grado y sobre todo en el posgrado. Y de hecho con estos conocimientos podrás hacer presentaciones sin problemas en clases y conferencias académicas. Podrás leer libros de texto en campos ajenos a tu especialidad o asistir a conferencias sobre tales temas y entenderlos bastante bien. Por supuesto, puede que haya algunas partes de los debates que no entiendas, ya que no deja de ser tu segundo idioma, y que cometas algunos pequeños errores en tus discursos, pero aún así, ya habrás alcanzado un nivel en el que podrás manejarlo casi todo en tu campo de especialización. Según Education First, los hispanohablantes necesitan estudiar 200 horas para mejorar su inglés de B2 a C1 o 920 horas de 0 a C1, mientras que en japonés necesitan entre 1.400 y 2.000 horas de B2 a C1 y entre 3.000 y 4.800 horas de 0 a C1, según otras fuentes. Aunque ya con B2 puedes desenvolverte en la vida social y profesional, C1 es preferible para aquellos trabajadores intelectuales, ya que deben manejar más vocabulario en su trabajo diario, y con este nivel tendrás pocas dificultades lingüísticas en tu vida profesional. Y luego C2, la maestría, el nivel más alto del MCER. Aquella persona que tiene este nivel es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Y puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. C2 es el nivel en que casi no hay dificultad alguna para conversar con hablantes nativos, aunque no llegas a ser nativo. Las personas con C2 tienen un vocabulario muy amplio y son capaces de desenvolverse sin dificultad en situaciones difíciles, como reuniones académicas especializadas. Aunque recién se ha creado el nivel más allá de C2, podemos asegurar que C2 es el nivel máximo que un no nativo puede aspirar a alcanzar. En este nivel, los nativos admirarán tu excelente destreza lingüística y a veces te dirán, ¿cómo conociste esa expresión? O ni siquiera yo, que soy nativo, la conocía. En realidad, no hay muchas situaciones en las que se requiera C2. Pero si eres médico o abogado u de otra profesión y te enfrentas a diario con textos tan complejos y elevados, o con un nivel de conversación muy alto, merecerá la pena que intentes llegar a este nivel. Además, C2 es un buen objetivo final para los que quieren dominar de verdad una lengua extranjera, aunque tales esfuerzos no sean demasiado prácticos. Según Education First, los hispanohablantes necesitan estudiar 200 horas para mejorar su inglés de C1 a C2, o 1.120 horas de 0 a C2, una cantidad sorprendentemente poca de tiempo, mientras que en japonés necesitarán al menos 2.000 horas de C1 a C2, y más de 5.000 horas desde 0 a C2, según otras fuentes. Ahora bien, vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. 1. El MCER, elaborado por el Consejo Europeo y recomendado por el Parlamento Europeo, se usa para varios exámenes lingüísticos, con 6 niveles de A1 a C2. 2. A1 y A2 son el usuario básico que pueden realizar conversaciones básicas. 3. B1 es suficiente para la conversación diaria. 4. B2 te permite realizar tu vida social aunque se prefiere llegar a C1.
5. El nivel más alto, C2, es más para aquellos con verdaderas ganas de dominar un idioma que para fines profesionales. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.